ir con ustedes a Éxodo capítulo 3, versículos 23 y 25, y lo leemos así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Padre bueno, Señor, gracias. Permíteme, Señor, hablar sobre este tema, pero quédate conmigo, Espíritu Santo, porque no es fácil discernirlo, Señor, en una mezcla popular como lo son las independencias patrias. Pero qué mejor que hablar de la libertad en Cristo, Señor, y eso es lo que pretendemos entender esta noche. Bendícenos al oír, bendíceme al hablar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los pueblos en su mayoría en el mundo han tenido dependencias forzadas. Las dependencias forzadas consistieron, y sobre todo en América, que los países grandes de Europa hicieron esclavos a los países pequeños de América Latina, y en algunos casos África, los países más desposeídos, como Haití, República Dominicana, Cuba, tuvieron esa serie de problemas. Pero hoy en día la mayoría son libres de ser esclavos. Todos estos pueblos que se independizaron, las independencias en su mayoría fueron violentas. Hubo mucha sangre. Y eso fueron independencias revolucionarias. Los que conocen la historia de El Salvador podrán darse cuenta cómo fueron sacrificados los indios acá. Usted puede oír de los indios que mataron ahí en el cerro famoso de Zacatecoluca, que le dieron fuego al cerro porque ellos se refugiaron arriba y así murieron. Pero lograron su objetivo, que se llama independencia. Se independizaron violentamente de España, y ustedes saben que mañana se celebra el 197 aniversario de la independencia patria. En las escuelas nos enseñaron en moral y cívica lo que era la independencia, aprendimos los nombres de los próceres, aprendimos parte de la historia. Bueno, el tiempo cuando yo estudié, que salí en mi bachillerato, yo ya venía sabedor de toda la historia de El Salvador. Hoy no lo enseñan de esa manera. Hasta los montes y los ríos de Europa me enseñaron, pero eran otros tiempos y muy lejanos de lo que ustedes imaginan. Y nos enseñaron esas cosas. Y curiosamente yo ahora que escribía para venir a hablar con ustedes, no sabía qué aniversario se celebra. Pero el bendito Internet, fuimos a Internet y dice que es el 197 aniversario. Hay países que ya celebraron los 200 años y han hecho pompa, ¿verdad? Han hecho una fiesta grande, enorme. Yo trabajé mucho con la Embajada de Chile y me acuerdo cuando celebró sus 200 años que tiraron la casa por la ventana. Está bien, aceptado. Yo quiero hablar un poquito sobre este título, llamados a ser libres por el poder de Dios. Y por eso me apoyo en el Éxodo. ¿Por qué? Porque un pueblo cuando está cómodo no exige libertad, no pide libertad, no clama libertad, y se vuelven esclavos de sí mismos. Y para el caso del tiempo antiguo, por ejemplo, cuando usted lee la historia de Abraham, cuando manda a buscar hijo para su mujer, para su hijo Isaac, manda un esclavo, el famoso Eliezer Damaseno, era de Damasco.
Pero ese esclavo llegó donde Abraham y se quedó. Y me imagino que Abraham, todos sus esclavos no se querían ir, porque no, pasaban de ser esclavos a ser gente acomodada, que vivía bien, comía bien, servían a su amo, no les exigía, no les ponía yugo, no había problema. Y se quedaban los esclavos con ellos, tan cierto que hay una ley que dice que les ponían una señal en la oreja o en el brazo, un brazalete, y eso lo renovaban cada 7 años. Y le decían, ¿quiere seguir siendo o quiere irse libre porque ya cumplió? Pero la mayoría se quería quedar. Y esto le pasó al pueblo en Egipto. Cuando llegó allá a Egipto, el pueblo, llegaron 70 personas. Y esas 70 personas entraron en la comodidad que José tenía en ese momento, cuando el rey era buenísimo con el pueblo, y se quedaron. Y estaban tan cómodos, hermanos, como cuando uno está en su casa con una hamaca, un buen libro, dándose viento, ¿verdad? Para que al terminar de darse el viento en la hamaca pueda decir, ceñíos vuestros lomos. ¿Por qué? La comodidad lleva a ese extremo, por decirlo así, y no se siente que necesita libertad. El problema le vino a este pueblo porque los amos en ese tiempo tenían derecho a exigir a los esclavos. Y cuando se dio cuenta el nuevo rey de Egipto, cambió las reglas. Y dijo, ¿y estos que están choteando en nuestro país, qué? ¿Qué pasa aquí? Y cambió las reglas. Y dijo, no, si es que estos son unos judíos que vinieron en el momento, bueno, no decían judíos en aquel tiempo, son hebreos que vinieron y se quedaron aquí porque los trajo el antiguo rey Faraón. Y José, bueno, cambió todo, hermano. Y les pusieron cargas y trabajo, y ahí es donde acabamos de leer, por los que se habían perdido. Y dice el capítulo 2, versículo 23 del Éxodo, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, muchos días, 400 años en sucesión los reyes, ¿verdad? En sucesión, pero todos se pasaban, pero este rey no aceptó. Y dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Repito, estaban bien, pero ahora no. Entonces, ¿buscan a qué? ¿Qué es lo que buscan los pueblos cuando quieren independizarse? En la historia del Salvador, comenzaron por la revolución de los indios. Y hubo gente, a los que se llaman los próceres, que se levantaron para dirigir la revolución, para quizás algunas veces combatir. Y ahí está el famoso cura Matías Delgado, ¿verdad? Que están allá, la mayoría están en la avenida Los Próceres. Yo le llamo la avenida de los gordos, porque el escultor los hizo gordos a todos, ¿verdad? Pero ahí están por la UCA, para allá, están todos esos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién echa mano el pueblo cuando se siente esclavo? Dice que lindo sería que El Salvador dijera, me siento esclavo y quisiera liberarme. Pero que se fuera a la realidad de la liberación y buscaran realmente a Jesús. ¿Por qué? Porque ahorita ya no tienen esclavitud de un país. Y si nos esclavizan, es porque nosotros mismos lo buscamos. Si usted se va por allá por el norte, se vuelve esclavo del trabajo. Hace dinero, por supuesto, pero se vuelve esclavo. Y aquí algunos son esclavos del Barça, del Real Madrid, o sea, no se les ha olvidado que tienen su raíz ahí en España, ¿verdad? Entonces siguen siendo esclavos de los españoles, pero ya no les ponen yugo, ya nada, lo que les ponen una camiseta y ahí andan. Pero ellos echaron mano de algo importante, que era Dios. Cuando se sintieron apretados, no buscaron quien los liberara físicamente, sino que se fueron a Dios. Porque alguien les dijo, es Dios quien los va a liberar, porque Dios es el que los trajo aquí. Si usted recuerda haber leído el capítulo 15 del Génesis, dice que Abraham
recibió en una visión nocturna que iba a llevar su pueblo, que su pueblo iba a ir cautivo a Egipto por 430 años. Abraham lo supo, sus hijos lo supieron. Jacob, que es el que llegó allá, lo supo también. El problema es que cómo se acomoda, la gente ya no quiere irse, pero aquí en este caso quieren irse y echan mano de Dios. Entonces Dios toma esto y dice, tienen razón. Entonces mi pregunta sigue siendo, ¿qué hacer cuando el yugo te aprieta? El Salvador en su tiempo, hace 197 años, dijo, esto no lo soportamos, no lo aguantamos. Y nos vamos a levantar en revolución. ¿Cuántos morirían en ese tiempo? ¿Cuántos murieron para que la famosa emancipación del 5 de noviembre de 1821 se diera a cabo con la culminación del grito de independencia? Mire, yo sé bastante, ¿verdad? En el 15 de septiembre. Entonces fue cuando ya se erigió un altar a la independencia y se levantó nuestra preciosa bandera, la oración a la bandera y todo lo que usted puede saber sobre esto. Ellos buscaron líderes y esos líderes ahora son llamados padres de la patria. Así le dicen a los pueblos, en los pueblos, el padre de la patria. San Martín por allá, por Argentina, Perú, Bernardo Higgins en Chile y otros más grandes guerreros que libertaron a sus pueblos, le llaman los padres de la patria. Note usted que todos los pueblos viven esto. Y no solo eso, sino lo recuerdan. Mañana usted va a estar viendo por la televisión un tremendo desfile, cuando no es que vaya personalmente, y va a estar viendo cómo en la plaza el Poder Ejecutivo llega con tremendas coronas, a quien la lleva más grande, con lectura, a poner a los pies de los próceres en el Monumento a la Libertad. Yo no me estoy oponiendo, está bien. El problema es que eso es siendo parte de la idiosincrasia del pueblo y acostumbrado por 197 años, se sigue haciendo. Pero el problema para mí es ¿por qué se olvidan de Dios? ¿Por qué se olvidaron de Dios 400 años? Ahora en las plazas se recuerda, pero el pueblo de Israel clamó a Dios, dice el versículo 25, pero Dios ya tenía todo preparado, hermano. Dios ya tenía un líder que había creado en Egipto. Y ese líder era Moisés. Y ese Moisés lo tuvo 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Cuando toma el ministerio, este hombre tiene 80 años. Pero antes de enviarlo, el Señor lo purificó. Si ustedes se acuerdan, leer aquí, si quieren lo leemos. En el capítulo 3 del Éxodo, versículo 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. En ese momento, Abraham ya cayó en la trampa, ¿verdad? Digamos así, entre comillas, la trampa. Porque iba a curiosear por qué no se apagaba la zarza. Pero esa trampita, pongámosle así, era para despertar en en Moisés, algo especial. Él había venido así 40 años dejando a su pueblo cómodo, tranquilo. 40 años después se levanta el rey que los tiene en esclavitud. Seguramente Moisés lo supo, pero dijo, bueno, ya no estoy allá. Pero allá se había quedado su hermana María, Aarón, y allá estaba toda su gente. Entonces Dios lo levanta y lo despierta, quítate el calzado, aquí donde estás parado, estás hablando con Dios. Y mira, le dijo Dios, yo te voy a mandar. Se opuso, pero fue. Entonces Dios tiene preparado muchas cosas. Yo les pregunto esta noche, si creen ustedes que no estaba preparada la salvación para el Salvador, la libertad en Cristo Jesús para el Salvador. Sí estaba preparada. Y para el mundo entero.
¿Por qué? Porque cuando Dios envió a su Hijo, lo envió para todo el mundo y lo envió para que le obedezcan. A Moisés le obedecieron por el camino por un tiempo. Él aguantó y soportó hasta que Dios le dijo: te me pusiste viejo, súbete al monte y muérete porque yo voy a nombrar a Josué. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pusieron al nuevo líder. Pero cuando aquí en este pueblo hace años apareció el evangelio, no le quisieron dar importancia. A los evangélicos los envenenaban, los apedreaban, en las plazas les hacían cualquier cosa, salían corriendo, huían. Lo pueden oír de los viejos que ya tienen 60 años o 50 años en el ministerio, lo que les hacían. La gente de los pueblos llegaba a hacer sus necesidades en las noches al altar. Hacían cosas inverosímiles, ¿verdad? Pero lo hacían y despreciaban al Salvador, al que verdaderamente traía la libertad. Y hoy en día, hermanos, van a la plaza, ponen las coronas y honores, pero ¿sabe qué? También allá cuando van a adorar a Dios, le ponen otros a la par. Y cuando le ponen otros a la par, hermanos, lo que me dice es que este pueblo, aún teniendo al Salvador que se llama Jesucristo, sigue siendo esclavo. Y esa esclavitud que tiene no está en el propósito de Dios. El propósito de Dios es liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermanos, tiene a Dios, pero se le olvida. Se le olvida. Yo sé que ustedes van a aplaudir mañana los 197 años de independencia, pero lo que yo debería de aplaudir es los años que llevo en el Evangelio, considerándome libre totalmente de lo que yo quiero ser libre, y no libre de otras cosas, sino en una libertad no condicionada, sino la libertad que Dios te da. Los pueblos del mundo necesitan ser libres, y para eso, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Implica que vino para el mundo. Y cuando se presentó Él allá en Israel, en su ministerio, tuvo discusiones serias con los fariseos, con los hebreos. Tuvo una discusión seria. Yo quiero leerles solo un versículo que recojo, que él, en resumidas cuentas, les dice: miren, ustedes son esclavos, ustedes fueron liberados de Egipto, ustedes tuvieron al padre Abraham, ustedes vieron a Moisés, ustedes vieron a Josué, ustedes llegaron a la tierra prometida, pero siguen siendo esclavos, porque dicen que tienen la libertad en la religión, en la ley. Y déjenme decirles, les dice el Señor, no es así. Y lo que voy a leer es lo que está escrito. Y les dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que han visto acerca de su padre Abraham. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa palabra, hermano, le tiene que dar la vuelta al mundo. ¿Por qué le tiene que dar la vuelta al mundo? Porque Dios libertó a su pueblo a precio de sangre. Cuando lo trajo de Egipto, muchos murieron. Mire, tantos murieron en 40 años perdidos en el desierto, y todo fue derramamiento de sangre. Unos murieron trágicamente, otros picados por serpientes, otros, qué sé yo, enterrados por rebeldes, y cosas. Fue una mortandad. Pero Dios prevaleció en ellos y les dijo: a esos niños, a los que ustedes van teniendo por acá, son los que van a entrar a la tierra prometida. Prácticamente los castigó, pero libertó a su pueblo. Lo libertó en esa libertad, hermanos, tan linda, que a veces no logramos comprender. Yo estoy de acuerdo en que usted diga: bueno, si el Señor me ha libertado de esa esclavitud española, ya usted ya ni... Mire, no creo que haya nadie de 197 años viviendo para contarlo. Lo cuenta la historia.
porque la historia habla por los hombres. Entonces, conforme leo yo los libros, la historia, me doy cuenta cómo fue y cómo revolucionó el pueblo y cómo evolucionó también, pero me doy cuenta que todo está en las manos de Dios. Y en este caso, el pueblo que sale de Egipto llega a la tierra prometida, porque el Señor les dijo que iban a llegar a la tierra prometida. Cuando Jesús viene a esta tierra y les dice que van a ser realmente libres, si usted recuerda haber leído en alguna parte de su Biblia que está en los 4 evangelios, la entrada triunfal a Jerusalén. Quiero leerle lo que lee Lucas cuando Jesús entra a la tierra prometida, ahí en Jerusalén, y se les queda viendo. Voy a verlo en Lucas 19, 41, 44. Dice de esta manera: y cuando él llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Yo me puedo preguntar esta noche, ¿por qué lloró Jesús al ver la ciudad? Si ver una ciudad es bonito, pero no llorar por ella, ¿por qué? Y aquí viene la interrogante. Pero aquí viene el despejar la duda. Y dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días, dice, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Acabo de decir que Dios envió al Salvador del mundo a esta patria salvadoreña, que Dios envió el Evangelio al Salvador, pero muchos siguen renegando, muchos siguen no creyendo, muchos siguen religiosamente actuando, todos están equivocados. Lo que están haciendo es acumular para el día del juicio. Amado hermano, si Cristo vino a esta tierra, vino para salvar el mundo, y entre ese mundo está usted y yo. Por eso cuando están en el desierto y están allá clamando, mire lo que dijo Dios cuando ellos claman en el capítulo 3, versículo 8 y 9, dice de esta manera: y he descendido, dijo Dios, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Cuando el Señor dice he descendido, es porque descendió, porque oyó el clamor. Descendió para ayudarlos, descendió para liberarlos, para sacarlos, y no solo eso, sino que darles una tierra propia, no alquilada. Por eso cuando hablamos de que Jesús vino y descendió para librarnos del pecado, Jesús dice que Él es el único que descendió y volvió a subir para interceder por nosotros. Entonces Jesús descendió y sigue intercediendo para que usted y yo no perdamos esa libertad que no es condicionada, sino es una libertad para siempre. Hermano, sobre esta tierra usted va a ser libre siempre y cuando crea en el Señor Jesucristo. Usted está en una tierra prometida que va a llegar en un momento determinado en este peregrinaje, cuando llegue al cielo, a la propia tierra, a lo propio lugar donde Dios le ha planeado tenerlo, que se llama el paraíso de Dios. Por eso usted ahora es libre sobre esta tierra, porque usted tiene que conservar esa parte. Dios dio a Moisés por el camino las reglas. Claro, los cuidó por pura misericordia en el camino, hermanos. Así como nos cuida a nosotros el Señor ahora. No piense que somos los campeones del barrio, sino que por misericordia el Señor nos lleva paso a paso. En este peregrinaje nos lleva paso a paso. ¿Por qué? Porque estamos en una tierra que tiene que tener un día, un destino, un lugar. Ellos esperan todavía, los judíos, esperan todavía liberación. Pero si usted se da cuenta de lo que acabamos de leer, que le dijo a la ciudad: llegará día en que no quedará piedra sobre piedra, llegará día en que te rodearán. Y sabe usted, hermano, que esta profecía está en varias veces y se va a cumplir cuando Israel esté rodeado de ejércitos, entonces viene el Señor.
Pero entonces la iglesia ya viajó con el Señor. Y cuando viene que Israel está sitiada, esta profecía la vamos a recordar perfectamente bien cuando Él lloró sobre la ciudad, porque viene el príncipe, el Rey de Gloria con su iglesia a reinar 1000 años, y donde visita primero es Israel, donde pone su pie en el Monte Santo, se parte en dos y fluye el río de la sanidad. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel va a tener que arrepentirse completamente, porque por el momento lo que tenemos que hacer es orar por ese pueblo que todavía está en esclavitud, amado hermano, aunque quieran decir que no tienen esclavitud, porque el que no tiene a Cristo sigue siendo esclavo del mundo. Y esta iglesia está convencida que Cristo lo libertó, que Cristo lo liberó del pecado. Entonces ahí hay un Moisés que siempre lo llevó con la palabra, porque Dios se la había dado. Pero viene Dios y le dice, oye, tienes que morirte. Y aquí viene lo terrible cuando el líder, ¿verdad?, se muere. Y le dijo, súbete al monte, que es el monte Nebo, y muérete. Yo te voy a enterrar. Debe haber sido la mejor muerte, más dulce que tuvo este hombre, en donde dice el Señor que lo llevó. Pero Moisés había pagado un precio con aquel pueblo por el camino. Se había desgastado como líder y seguramente querían hacerlo como los santos próceres de hoy día, ¿verdad? Seguramente lo querían hacer como los que mañana van a enflorar. Pero Dios no lo permitió. Muérete y yo te voy a enterrar. Y dicen que nadie supo dónde estaba la tumba de Moisés y nadie supo cómo murió. Algo otros teólogos dicen que no murió, sino que lo llevó moribundo y que está en el cielo y que vuelve como los olivos. Es una posición discutida, no la vamos a hablar ahora, pero qué importante todo lo que hizo Moisés por el pueblo. Pero qué importante es, hermanos, que Él les dejó en una libertad tremenda a la orilla del Jordán, y de ahí Josué los pasó hasta la tierra prometida a una libertad plena y total. Amado hermano, aunque hubo guerras y otras cosas, pero tenían libertad, estaban con escritura propia en su terreno. Así la iglesia, amado hermano, cuando viene Jesús para venir a dar este premio de libertad al pueblo, cuando llegue el momento de llevárselo, el Señor que va al monte Getsemaní le dice, Señor, si es posible no pase por mí esta copa, pero el Señor no le responde que sí, sino que al contrario va a pasar la copa. Y cuando el Señor sube al monte a orar, amados hermanos, ahí sudó sangre, pero ¿sabe qué? A ese monte, igual que Moisés subió para dejar una libertad plena y total sobre este pueblo, porque cumplía la misión terrenal de libertad, porque predicó las buenas nuevas, porque levantó a los quebrantados, levantó a los paralíticos, y a un pueblo cautivo lo liberó, amado hermano. Ese es el precio de sangre que pagó Jesús por nosotros. Allá el pueblo en el desierto pagó su propia sangre, pero aquí Cristo pagó por usted y por mí. Su victoria estuvo en la cruz. Y lo había dicho, antes lo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, amado hermano. Celebre su independencia, no hay problema, pero celebre más su libertad en Cristo Jesús. Ore conmigo, por favor. Padre bueno, tú eres Dios.